Bueno, teniu penjat, us he penjat aquest matí les diapositives del tema que farem ara, ¿vale? Que es aquest, conceptos de estabilidad. Pongo esto por si acaso, no se oye bien en el vídeo, porque con la mascarilla. Bueno, hemos visto las curvas de estabilidad y en las curvas de estabilidad, en las curvas hidrostáticas, ¿vale? Ya dijimos que había diferentes tipos de curvas. Las hidrostáticas, las de Bongian, que ya las hemos visto que nos dan una serie de parámetros del buque, ¿vale? En las hidrostáticas, en algún momento dijimos que una de las variables que nos daban era o el KM transversal, KM longitudinal, o la altura metacéntrica, que era GM, que ya dijimos que ya veríamos cómo lo calcularíamos, o si no el radio metacéntrico también hemos hablado de cómo calcularlo en el tema de métodos aproximados, ¿vale? Hemos visto que se calcula a través del momento de inercia, ¿vale? Para el radio metacéntrico transversal utilizamos el momento de inercia transversal y para el radio metacéntrico longitudinal utilizamos el momento de inercia longitudinal. Bueno, y también dijimos que hay unas curvas que son las curvas transversales de estabilidad. Las curvas transversales de estabilidad son las que nos dan la información de todo el rango de estabilidad del buque, tanto pequeños ángulos de escora como grandes ángulos de escora. En estabilidad transversal vamos a hacer tres grandes bloques, ¿vale? El primer bloque es estabilidad inicial, aquí. Estos son los tres grandes bloques de estabilidad. Tenemos por un lado estabilidad transversal, luego estabilidad longitudinal y por último lo que estudiaremos será la estabilidad dinámica transversal. La estabilidad transversal se engloba en tres grandes bloques. No sé si es que alguien está hablando o nuestro autor. Bueno, pues la estabilidad transversal, vamos a ver tres grandes bloques. La estabilidad inicial, la estabilidad a grandes escoras y, por último, la estabilidad dinámica, ¿vale? Entre medio vamos a ver estabilidad longitudinal. Bueno, en realidad vamos a ver primero estabilidad transversal inicial. Después vamos a continuar con estabilidad longitudinal, porque son muy parecidas. La estabilidad transversal inicial es estabilidad considerando que los ángulos de escora son pequeños y en la estabilidad longitudinal los ángulos de trimado también son siempre pequeños. Por tanto, son las mismas consideraciones. Y luego continuaremos con estabilidad transversal a grandes escoras y estabilidad dinámica transversal. Vamos a acabar estabilidad transversal inicial antes de Semana Santa, seguramente. Recordad que dijimos que el parcial lo haríamos el 15 de abril, ¿vale? Ya lo marcamos. Y cuando volvamos de Semana Santa, como se supone que podremos continuar con las clases, vamos a hacer una práctica. Vamos a hacer una práctica en el velero Barcelona, que es el velero de la facultad,
no vamos a salir a navegar, pero vamos a medir, no os podría sacar a navegar yo, ¿eh? O sea, puedo diseñar un barco, pero no lo puedo pilotar. Vamos a medir la altura metacéntrica del barco tal y como marca la reglamentación, ¿vale? Bueno, ¿qué es la estabilidad del buque? Evidentemente, el principal cometido que tiene que cumplir el barco es que flote, ¿sí? Y para que flote y se mantenga ese equilibrio, ese flotar, sabemos que hay una parte del buque que está sumergida y otra parte del buque que está emergida, que no se sumerge, ¿vale? Y en esta situación está en equilibrio. ¿Cuándo se produce ese equilibrio? Sobre el buque tenemos muchas fuerzas actuando, pero hay dos que son para nosotros pues, las principales. Por un lado tenemos el peso del propio buque, que evidentemente es una fuerza, un peso es una fuerza, tiene dirección y tiene sentido. El peso de la embarcación siempre actúa en el centro de gravedad de la embarcación. Ya sabemos que es un peso repartido, ¿sí? Pero nosotros lo miramos como un todo, ¿vale? Trabajamos como si el buque fuera un sólido rígido. Y en los sólidos rígidos se contempla que el peso de ese sólido rígido actúa en un punto del sólido y es su centro de gravedad. Por tanto, por una parte tenemos el peso de la embarcación o desplazamiento, también le decimos. El peso de la embarcación, que lo damos en toneladas, lo damos en unidades de masa, no lo damos en unidades de fuerza, ¿vale? Siempre trabajamos con unidades de masa, aunque os podéis encontrar algún libro, sobre todo anglosajón, que os indique libra-fuerza, porque en el sistema anglosajón hacen la diferencia de libra-masa, libra-fuerza. Si os ponen que es una libra-fuerza, es que os están dando una fuerza, ¿vale? Están multiplicando por la gravedad. Nosotros damos masa, no multiplicamos por la gravedad. Son fuerzas estáticas. Y luego, por otra parte, tenemos el empuje. ¿Qué es el empuje? Bueno, pues antes de poner el barco en el agua, donde está ahora el barco, antes había agua. ¿Qué ha pasado? Pues al poner el barco en el agua, el barco ha desplazado una cierta cantidad de agua. ¿Qué cierta cantidad de agua? Pues el volumen sumergido del buque, el volumen de carena. El volumen de carena del buque, donde ahora está el buque, antes había agua. Pues ese agua que se ha desplazado, por el principio de Arquímedes, sabemos que ejerce una fuerza que es vertical, pero de sentido opuesto al peso de la embarcación. ¿Y cuándo el buque está en equilibrio? ¿Cuándo está flotando? Pues cuando el peso de la embarcación se iguala, mejor con el dibujito, cuando el peso de la embarcación en desplazamiento se iguala al empuje, está en equilibrio, por eso el barco está flotando. ¿Dónde actúa el empuje? Hemos dicho que el desplazamiento del buque actúa en su centro de gravedad. Pues el empuje actúa en lo que sería el centro de gravedad del volumen sumergido. ¿Cuál es el centro de gravedad del volumen sumergido? El centro de carena, ¿vale? La B. Centro de carena para nosotros es la B. Y el centro de gravedad del buque, pues es el centro de gravedad del buque. El centro de carena lo podemos calcular sabiendo cuál es el volumen sumergido de la embarcación. Entrando. El centro de gravedad del buque
es un cálculo que hay que hacer a priori, ¿vale? Aunque vosotros vais a ver, o sea, esta asignatura es de las primeras que veis del ámbito naval, de arquitectura naval, el análisis de estabilidad es una de las últimas etapas del proyecto de una embarcación. ¿Por qué? Pues porque para hacer el análisis de estabilidad necesitamos saber dónde está el centro de gravedad del buque. Y para saber dónde está el centro de gravedad del buque, primero hemos tenido que diseñar las formas, hemos tenido que calcular qué motor vamos a poner, principalmente porque el motor es uno de los elementos más pesados del buque. Hemos tenido que determinar todos los sistemas auxiliares, hemos tenido que hacer el escantillonado, que el escantillonado pues, es calcular qué espesor van a tener las planchas, qué dimensiones van a tener todos los refuerzos. Y todo eso, incluso necesitamos saber, pues si es una embarcación de recreo, cuántas camas vamos a poner, cuántos sofás, si vamos a poner un lavavajillas. ¿Por qué? Porque todo eso pesa y necesitamos saber dónde exactamente lo vamos a poner. Para saber dónde está el centro de gravedad del buque, se calcula el centro de gravedad del buque en rosca, ¿vale? Y, evidentemente, después, pues con las diferentes cargas que se pueden poner, pues se calcula exactamente el desplazamiento en cada situación de carga y el centro de gravedad del buque en cada una de esas situaciones de carga. Por lo que ya veis que el saber dónde está el centro de gravedad del buque es una de las últimas cosas que vamos a saber en el proceso de diseño de una embarcación. Y hasta que no se sabe dónde está el centro de gravedad del buque, no se puede hacer análisis de estabilidad. Así que va a ser una de las últimas etapas en el proceso de diseño de una embarcación, aunque a nivel teórico es de lo primero que veis. Bueno, así que siempre vamos a tener estas dos fuerzas, ¿vale? El peso del buque, desplazamiento y el empuje, que es la fuerza que ejerce el agua que ha sido desplazada. Estas dos fuerzas son iguales y de sentido contrario. Cuando el centro de gravedad del buque y el centro de carena están alineados, están en la misma vertical, estas dos fuerzas, bueno, pues el sumatorio de fuerzas es igual a 0. Y ya está. ¿Qué ocurre? No sé si se va a ver muy bien. ¿Qué ocurre cuando, por lo que sea, ¿vale? Pues a lo mejor porque viene una ola, impacta con la obra muerta del buque y hace escorar al buque un cierto ángulo. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, pues si el buque escora un cierto ángulo, como veis en el dibujo, hay una parte del casco que va a sumergirse más y la otra parte del casco va a emerger, ¿vale? Vamos a suponer pues, que a babor se sumerge y a estribor emerge. ¿Qué ocurre en este caso? Bueno, pues lo que ocurre en este caso es que el centro de gravedad del buque no se va a mover, porque la escora ha venido porque pues, ha impactado una ola contra el casco y lo ha hecho escorar. El centro de gravedad no le pasa nada. Pero al centro de carena, ¿qué le va a ocurrir? Pues evidentemente se va a mover. El volumen sumergido está cambiando. Así que el centro de gravedad del volumen sumergido va a cambiar. En el dibujo que tenéis aquí, veis que se está emergiendo un rectángulo en mi parte derecha, ¿vale? En mi mano derecha, y está emergiendo el mismo rectángulo en la parte izquierda. ¿Qué va a ocurrir? Esto es un peso o un área, lo podemos mirar en forma de masa, de área, ¿vale? Al final será el centro geométrico, porque como es un volumen de agua, la densidad del agua consideramos que es la misma en toda la geometría del casco que está sumergido, así que no va a variar.
Bueno, pues en la parte derecha vamos a tener ese rectángulo que se está sumergiendo y en la parte izquierda está emergiendo. Por lo que el centro de gravedad de la parte sumergida, centro de carena, ¿hacia dónde se va a ir? Hacia la parte derecha, ¿no? Hacia ese triángulo que se está sumergiendo más. Y veis que aquí en vez de ponerlo con B, lo he puesto con C. Esta imagen es del libro del Olivella. Y el centro de carena le pone una C. Yo siempre le pongo una B. Pasa que he aprovechado la imagen. ¿Vale? Este sería el centro de carena cuando está adrizado y este es el centro de carena cuando está escorado. Se ha movido hacia este lado de aquí. ¿Qué ocurre? Las fuerzas, el módulo de las fuerzas y el sentido sigue siendo el mismo. ¿Vale? El peso de la embarcación no ha variado, así que el empuje tampoco ha tenido que variar. Y siguen siendo perpendiculares a la línea de flotación, ¿vale? Ahora la línea de flotación es esta, y estas dos fuerzas son perpendiculares a la línea de flotación. Y además siguen siendo, tienen sentidos opuestos. ¿Y qué ocurre ahora? Que estos dos puntos no están en la misma vertical. El centro de gravedad sigue estando aquí, en el plano diametral, y el centro de carena ahora está aquí. Tenemos dos fuerzas iguales, del mismo módulo y sentido opuesto, separadas por una cierta distancia. ¿Qué distancia? Esta distancia de aquí. ¿Y esto qué es? Es un par de fuerzas. Así que este par de fuerzas van a generar un momento. ¿Cómo van a generar el momento? Así. ¿No? En este sentido. Es lo que denominamos el momento adrizante. Este momento lo que va a hacer es llevar al buque a su posición de equilibrio. ¿Vale? Por una parte tenemos un par escorante que viene pues, de una ola que impacta en la obra muerta o de una ráfaga de viento que ha impactado también en la obra muerta y ha hecho escorar el buque este de aquí, ¿vale? Ha hecho escorar el buque de esta manera. Este sería el momento escorante. Venga de donde venga, de esa ola, de ese viento. Y al producirse ese momento escorante, el centro de carena se mueve. Al separarse del centro de gravedad se genera este par de fuerzas, ¿vale? Que generan un par adrizante, que lo que hace es oponerse al par escorante y devolver otra vez al buque a su posición de equilibrio. ¿Sí? ¿Cuánto vale este par adrizante? Pues sabemos que los pares de fuerzas se calculan como el módulo de la fuerza. Estas dos fuerzas son iguales y de sentido contrario, así que es el módulo de esta fuerza de aquí. ¿Cuánto vale esta fuerza de aquí? El desplazamiento del buque. ¿Y por qué tenemos que multiplicar? Por la distancia perpendicular que hay entre esas dos fuerzas. Pues la distancia perpendicular que hay entre estas dos fuerzas es esta distancia que tenemos aquí en color verde, ¿vale? Que es, aquí lo tengo yo como GZ, ¿vale? ¿Y cómo podemos calcular este GZ? No sé si aquí se va a ver muy bien. Lo hago más grande. Inma, una pregunta. Uy. Sí, digas. Es que antes de empezar la clase has puesto la cámara que se veía toda la clase y ahora solo estamos viendo la pizarra.
Ahora solo estáis viendo la pizarra. Sí, no sé si podrías ponerla como antes. ¿Així? Veieu ara o no? No, segueix igual. No. Jo no he tocat res, A veure, estic presentant. Estàs presentant? Sí, és que has fet com un zoom. Sí, però és que el Santi m'ha dit que això ho havia de tenir així. Sí, se pueden ver las dos, la pizarra y lo que presentas. A veure, anem a treure això. Clar, a veure, tothom qui està en streaming només veu la pissarra? Jo sí. No, però Gon, pots veure les dues coses. Pues és que jo ni us entenc. Es veu la pissarra i les diapositives quan canvies el que tu vulguis, Imma. O sigui, hi ha vegades que tu canvies a la pissarra i hi ha vegades que canvies a les transparències. Jo almenys sí que veig les dues coses, però només una, de les dues, no les dues a la vegada. Què estàs veient? Tu ara què estàs veient? Ara les diapositives. Les diapositives. Doncs el problema el té... Vosaltres heu d'escollir quina pantalla esteu veient, m'ha dit a mi el Santi. Llavors, heu d'escollir la pantalla de diapositives. Sí? Vale. Tothom ho té solucionat? A mi m'expliquen això i no m'ho crec, Sí? La pissarra on està? Jo ara, pues no ho sé. Ja, jo he perdut la pissarra ara, Jo aquí et sé dir on està la Has d'activar amb la xinxeta i podrem mirar, veure les dues. Ara què esteu veient? Jo ara no estic escrivint a la pissarra, o sigui que no m'interessa. No, estem veient les diapositives. Les diapositives, sí. Ja està. Ho teniu bé. Continua amb les diapositives, ¿vale? Vale. Molt bé. Ok, merci. A veure, vale. Caram, ja m'havia perdut. Habíem dit. Bueno, ¿cómo se calcula el paralizante? Es el desplazamiento, ¿vale? Por la distancia perpendicular entre esas dos fuerzas, que la distancia perpendicular entre esas dos fuerzas es GZ, ¿vale? Es lo que denominamos el brazo adrizante. Sabéis que en los pares de fuerzas la distancia perpendicular se denomina brazo. Bueno, pues aquí decimos que es el brazo adrizante, ¿no? Pares de fuerzas sí que habéis visto en física. Bueno, pues ¿cuánto vale esta distancia perpendicular que hay entre estas dos fuerzas? Vemos que es esta distancia GZ, ¿vale? ¿Pero qué vemos? Bueno, pues como este ángulo es pequeño, vemos que exactamente ¿qué se describe con esta línea de aquí? Esta de aquí y esta de aquí. Un triángulo, ¿no? Y el metacentro, recordamos que era el radio, ¿no? Se definía como el centro de esa circunferencia que describe el buque cuando está escorando. El que se mueve es el centro de carena, ha pasado de aquí a aquí. Por tanto, ¿dónde está el metacentro? Si trazamos una perpendicular a la línea de agua, que es esta de aquí, que pasa por el centro de carena, el punto donde se corta con el plano diametral, ahí está el metacentro. Esto es válido en escoras pequeñas, que es lo que estamos analizando ahora de momento. Así que tenemos aquí el metacentro y esto es un triángulo. ¿Nosotros qué conocemos o qué podemos conocer? El radio metacéntrico lo podemos conocer, ¿vale? SBM,
lo podríamos calcular a partir del momento de inercia transversal. Esta distancia de aquí la podíamos conocer y también podemos conocer la distancia GM. ¿Sí? Esta distancia la podemos conocer. Así que, ¿cómo podemos calcular esta distancia de aquí? Bueno, pues si sabemos esta distancia de aquí y sabemos el ángulo de escora, ¿vale? Podemos decir que este brazo adrizante GZ es GM, que es la altura metacéntrica, por el seno del ángulo de escora. Y además, si el ángulo de escora es muy pequeño, sabemos que el seno del ángulo muy pequeño es aproximadamente ese ángulo, ¿vale? O sea que también podríamos hacer esta aproximación de aquí. Bueno, así que vamos a tener al buque hemos dicho que va a estar en equilibrio, el desplazamiento se iguala al empuje, ¿no? Y cuando esas dos fuerzas se separan una cierta distancia, algo ocurre, ¿vale? Vamos a analizar las diferentes situaciones de equilibrio que nos podemos encontrar. Podemos encontrar situaciones de equilibrio estable, ¿vale? Situaciones de equilibrio no estable y dentro de las no estables nos podemos encontrar que sea inestable o indiferente, ¿vale? Esto es más en referencia al buque, ¿vale? Ahora vamos a ver si nuestro buque va a ser un buque estable, si nuestro buque va a ser un buque inestable, que evidentemente no va a poder ser inestable nunca, ni indiferente. ¿Qué significa que el buque sea estable? Bueno, pues que sufre un par escorante, el que sea, y por cómo es el buque, evidentemente por cómo está situado el centro de gravedad con respecto al metacentro, ¿vale? Lo que va a ocurrir es que se va a producir un par adrizante que se va a oponer al par escorante, ¿sí? El caso siempre es el mismo. El buque está adrizado y sufre un par escorante. Ahora, ¿nuestro buque es estable? ¿Qué ocurre? Bueno, pues el centro de carena se va a mover y al separarse el centro de carena del centro de gravedad se va a producir un momento que se va a oponer a ese par escorante. Pues en este caso, nuestro buque será un buque estable. Va a volver a su posición de equilibrio. Aquí, ¿qué vemos? En este caso tendríamos un buque inestable. ¿Qué diferencia hay con el caso anterior? Antes, si os fijáis, el centro de gravedad está por debajo del metacentro. ¿Sí? En este caso, el par adrizante se opone al par escorante. En este caso de aquí, el centro de gravedad del buque está por encima del metacentro. ¿Qué ocurre en este caso? Bueno, pues también ha venido un par escorante que me ha hecho escorar el buque. Pero al estar el centro de gravedad por encima del metacentro, ¿qué ocurre? Que el par adrizante ya no se va a oponer. No se está oponiendo al par escorante. El par escorante es hacia aquí. Y el par adrizante, ¿qué sentido va a tener? Exactamente el mismo. Va a ser hacia el mismo sentido que el par escorante. No se va a oponer. Así que lo que va a ocurrir es que el buque, pues nada, la quilla al sol. ¿Sí? Así que esta situación no la queremos nunca.
y que el buque sea indiferente. Si os fijáis aquí, lo que tenemos es que el centro de gravedad está exactamente en el mismo punto que el metacentro. Viene un par escorante, hace escorar al buque, pero ¿qué ocurre? Al estar el centro de gravedad en el mismo punto que el metacentro, no se produce paradrizante. El desplazamiento y el empuje no se separan. Aquí, estas dos fuerzas siguen estando en la misma diagonal, en la misma vertical. No se produce un paradrizante. Así que no se va a oponer a ese par escorante. ¿Sí? Este buque, pues, bueno, pues se quedaría así, escorado. Es una situación, pues, evidentemente que tampoco nos interesa. ¿Qué variables van a afectar a la estabilidad del buque? Bueno, hemos visto que el metacentro, ¿vale? Así hasta ahora lo que estamos hablando es estabilidad inicial. Hemos visto que lo importante es la situación del centro de gravedad del buque y la situación del metacentro. ¿Sí? Son los dos puntos claves. Vimos en temas anteriores que podemos calcular el radio metacéntrico a través del momento de inercia del buque. El radio metacéntrico y la altura metacéntrica están relacionadas. ¿Sí? Si sabemos dónde está el centro de gravedad, sabemos dónde está el centro de carena y sabemos el radio metacéntrico, podemos calcular la altura metacéntrica, el GM. Y podemos calcular, pues si es positivo, o sea, si el centro de gravedad está por debajo, si el centro de gravedad está por encima del metacentro, que sería un GM negativo, algo totalmente indeseable. ¿Sí? Así que, ¿qué factores influyen en la estabilidad del buque? Bueno, pues sí, el radio metacéntrico lo podemos calcular a través del momento de inercia. El momento de inercia, ¿por qué está influenciado? Por las formas del buque. Recordados que el momento de inercia lo calculábamos a través del área de flotación. Y el área de flotación pues tiene una forma u otra en función de las formas del buque. Así que una de las variables que afectan a la estabilidad del buque son las formas del buque. Otra variable, el centro de gravedad, es un punto clave. Hay un centro de gravedad que lo calculamos cuando estamos haciendo el diseño de la embarcación. El centro de gravedad del peso en rosca. Pero evidentemente el buque lo podemos cargar de infinidad, de formas diferentes. Por ejemplo, un portacontenedores tenemos infinitas variables, es como un Tetris. No sé si vosotros habéis llegado a jugar al Tetris, pero bueno, en un juego de ordenador, pues es ir colocando, ¿no?, las piezas. Pues evidentemente tenemos infinidad de formas. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues podemos colocar los contenedores más pesados, los que llevan más carga, en la parte de abajo. Y los que llevan menos carga en la parte de arriba. ¿Eso qué nos asegura? El centro de gravedad, ¿hacia dónde lo pondremos? Si lo cargamos así. Hacia abajo. En cambio, si ponemos los contenedores vacíos abajo, que sería una opción, porque claro, los que están vacíos es que ya los has descargado. Y podemos pensar, bueno, pues cuando ahora vamos al siguiente puerto, ponemos arriba los que vamos a descargar en el siguiente puerto, ¿no? Y así es más rápida la descarga, vamos a pagar menos aranceles por estar menos en el puerto. Bueno, esa sería una posibilidad. ¿Qué ocurre con esta posibilidad? Si se ponen los contenedores más pesados arriba y los menos pesados abajo, ¿hacia dónde estamos llevando el centro de gravedad? Hacia arriba. Lo estamos acercando al metacentro. ¿Sí? Así que, pues nos va a llevar tal vez a situaciones indeseables. Así que, otro de los elementos que
evidentemente influencia mucho en la estabilidad del buque, es el centro de gravedad. Donde tengamos colocado el centro de gravedad. ¿Cómo podemos actuar en esto? En las formas de cargar el buque. Si lo cargamos de una manera o de otra, el centro de gravedad va a estar situado en un punto o en otro y eso va a hacer que el buque sea más o menos estable. A nivel de diseño, como arquitectos navales, vosotros vais a suponer unas situaciones de carga y, evidentemente, siempre vais a suponer las situaciones de carga pues, para que el centro de gravedad esté lo más abajo posible, las que marque la administración. Ahora, los que hacéis máquinas, los que hacéis la doble tripulación, claro, cuando se va en el buque, pues hay infinidad de maneras. Y es en ese momento cuando se decide, ¿vale?, cómo se carga el buque. Por eso, pues hay que tener cuidado en cómo se carga para siempre mantener la estabilidad del buque. Otras dos variables que también afectan, los pesos suspendidos, ¿vale? O sea, no sé si llegué a poneros aquí una foto que me envió un amigo mío. Estaban descargando un buque. No, me parece que no. ¿Sí? No. Bueno, estaban descargando un buque y evidentemente los pesos suspendidos, un peso suspendido cuando en los buques que tienen grúa propia, ¿sí? En los que no tienen grúa propia no hay problema, porque en el momento que la grúa coge el peso y lo eleva, ya ese peso lo tiene la grúa que está en tierra. Pero claro, los buques que tienen su propia grúa, en el momento de la descarga, si descargan con su propia grúa, cogen el peso, lo elevan, ¿y qué es? Pues estás elevando un peso, el centro de gravedad lo estás moviendo hacia donde estás elevando el peso. El centro de gravedad lo estás acercando al metacentro. Así que, pues te puede llevar a situaciones comprometidas. Bueno, este amigo mío me envió una foto, estaban haciendo una descarga de un buque con grúa propia y, bueno, y no se olvidó de milagro. Y otro de los aspectos que también influye son las superficies libres. En los buques siempre vamos a llevar líquidos. Siempre. El combustible, el agua dulce que necesitamos y si ya son buques que su carga es una carga líquida, pues más todavía. O incluso los de grano. Los buques de grano también. El grano no tiene tanto movimiento como el líquido, pero también tiene un cierto movimiento. ¿Qué ocurre con los líquidos? Pues si el buque escora y lleva líquidos dentro y esos líquidos tienen superficies libres, es decir, pues un tanque de combustible y va al 50%, pues porque estamos utilizando ese tanque y va al 50%. ¿Qué ocurre si por un casual llega una ola, impacta sobre el buque y el buque escora? Pues al escorar, ese líquido se va a mover hacia el lado de la escora. Se va a producir un traslado de peso. Y ese traslado de peso lo que va a hacer va a ser empeorar la situación. ¿Vale? Esto lo vamos a ver en detalle. Así que estas son las 4 grandes variables que afectan a la estabilidad del buque. Las formas del buque, evidentemente, ¿cuándo te preocupas de ellas? Pues cuando estás haciendo el diseño. ¿Sí? Es una variable en la que podemos actuar cuando hacemos el diseño de la embarcación. El centro de gravedad del buque. También, en parte, podemos actuar cuando estamos haciendo el diseño de la embarcación. Pues cuando hacemos el escantillonado, cuando situamos los diferentes elementos. Ahora os enseñaré en las siguientes diapositivas y hablaré de la importancia de dónde debe estar el centro de gravedad del buque. Así que el centro de gravedad del buque, en parte, podemos actuar cuando hacemos el diseño de la embarcación y hay otra parte que ya va ligada a cómo cargues el buque.
Y eso, pues como ingeniero estando en una oficina técnica, ahí ya vosotros no podéis hacer nada. Y luego tenemos pues las superficies libres y los pesos suspendidos, que también pues son situaciones, son variables que afectan más cuando se navega en el barco. Que por ejemplo en los pesqueros de arrastre, sí que la normativa indica claramente que hay que hacer un estudio de estabilidad considerando que tienes la red, ¿vale? Y que vas a llevar, pues, X kilos de pescado. ¿Por qué? Porque eso te va a llevar a una situación o de escora o de trimado determinada y la tienes que analizar, ¿vale? En el resto de casos, pues, no te va a decir la administración que hagas un estudio de estabilidad cuando pongan un peso en la grúa de no sé cuánto. Eso ya, pues, tiene que ir con cuidado los que estiban el barco, ¿vale? Y esto sería todo el proceso de cálculo del centro de gravedad del buque cuando haces el diseño de una embarcación, ¿vale? Estas serían las 3 coordenadas ya finales. Esto es el diseño de un velero y veis que aquí tiene sus 3 coordenadas. Aquí os he puesto las coordenadas en los 3 ejes, coordenada vertical, coordenada horizontal y coordenada longitudinal. Y aquí os he puesto la nomenclatura que utiliza Maxur, ¿vale? Para la coordenada vertical, pues es vertical centro de gravedad. Para la coordenada transversal, TCG. Y para la coordenada longitudinal, LCG, ¿vale? La coordenada transversal de diseño tiene que ser 0, ¿vale? Si no 0, 0,001. Pero un diseño de una embarcación con un centro de gravedad a 0,1 metros, eso no, porque te va a llevar a que vas a tener una escora permanente, o sea que la embarcación va a navegar siempre escorada y no es una situación adecuada, ¿vale? Porque además te va a influir en la resistencia al avance, o sea que la transversal siempre tiene que ser el 0. Nosotros calculamos la de diseño. ¿Cómo varían las coordenadas de este centro de gravedad? Pues evidentemente en función de cómo distribuyas la carga, ¿vale? En el momento de hacer el diseño, tú haces una distribución de pesos. Aquí tenéis pues una imagen. Pues por ejemplo aquí, el casco. Estos son todas las planchas, ¿vale? Todas las planchas del escantillonado del barco. Y veis que aquí tenéis pues el peso de cada una de las planchas y la posición de su centro de gravedad. Con esto lo utilizas para calcular el centro de gravedad total de la embarcación. Aquí tenemos los refuerzos. Los refuerzos en los que se apoyan esas planchas. Pues también el peso de cada uno de los refuerzos, las arengas, los longitudinales, los verticales, las cuadernas y la posición de su centro de gravedad. La cubierta, también, pues el peso de cada plancha de la cubierta y la posición del centro de gravedad. Aquí igual, pues las planchas, los refuerzos, los apéndices, también, pues posición de su centro de gravedad, su peso. En este caso, pues la jarcia, ¿vale? La jarcia firme. Y aquí tenemos el total, ¿vale? De la jarcia firme. La arboladura, pues los diferentes elementos, su peso, la posición del centro de gravedad y aquí el total del centro de gravedad de la arboladura y su peso. El acastillaje, pues igual, todo y aquí al final hay mucho peso y centro de gravedad. Esto lo hacéis con un Excel, ¿eh? No os penséis que no. Los equipos.
¿Veis aquí? Pues el motor principal, el auxiliar, la bomba de lastre, potabilizadoras, baño, literas, cocina, fregadero. O sea, hay que considerarlo todo. Antenas, anclas, las balsas salvavidas, baterías, los víveres, la tripulación. Y aquí, pues el subtotal de equipos. Aquí. Y aquí tenéis el balance total, pues de los diferentes elementos, estructura, apéndices, caja firme, arboladura, castillaje de equipos. Y este sería el peso en rosca de la embarcación, ¿vale? Bueno, no, porque está considerada la tripulación. Y la posición de su centro de gravedad. Ahora, ¿cómo modificamos nosotros ese centro de gravedad? Bueno, pues en función de las situaciones de carga. Y en Maxur, si miráis, en el cuadernillo de arquitectura naval, dijimos que ese cuadernillo tenía que contener, ¿vale? Que recordad que os enseñé el BOE, en el que se indica todo lo que tiene que contener el cuadernillo, los cuadernillos que se ofrecen una vez se hace el diseño de la embarcación. Y aparte de las hidrostáticas, recordaos que hablamos de que hay que dar una tabla de capacidades de los diferentes tanques del buque, ¿vale? A diferentes capacidades de llenado, dónde está su centro de gravedad y cuál es su peso. Y aquí tenéis una imagen, pues, de este tanque lateral de babor y aquí veis que tenemos el tanto por ciento de llenado, esta columna de aquí, y aquí Maxur te indica ya directamente, tú haces el diseño, ¿vale? Y haces los planos, y haces el 3D, y Maxur lo calcula, O sea, directamente, no tenéis que calcular vosotros a cada llenado dónde está el centro de gravedad. Veis que aquí directamente tenéis, pues a cada grado de llenado, dónde está el centro de gravedad del buque. Esto es importante darlo para, pues, los que van dentro, saber, bueno, pues si este tanque lo lleno hasta aquí, ¿dónde va a estar el centro de gravedad de ese líquido que estoy poniendo ahí? Bueno, pues donde te dice esta tabla, ¿vale? No lo van a tener que calcular. El origen del sistema de referencia es el que nosotros marcamos en Maxur. Aquí no sé si se ve el sistema de referencia, luego os he puesto una imagen que sí que se ve. No, los ejes. Bueno, aquí. En este caso de aquí, ¿vale? Que este sí que es el portacontenedores que tenéis de ejemplo, el origen del sistema de coordenadas está aquí. Así que es importante también decir siempre el origen del sistema de coordenadas. ¿Cómo se puede hacer variar el centro de gravedad del buque? Estando ya, pues, adentro del buque, digamos. Pues con un traslado de pesos, ¿no? Podemos moverlo, el centro de gravedad del buque. En el caso de hacer un traslado de pesos, el desplazamiento del buque no varía. Es el mismo. Lo que la posición del centro de gravedad sí que se puede variar. ¿Cómo podemos variar también la posición del centro de gravedad del buque? Pues evidentemente, si hacemos una carga o una descarga, el centro de gravedad del buque se va a mover. En este caso, la diferencia es que el desplazamiento del buque también va a variar, porque estamos o añadiendo peso si hacemos una carga o quitando peso si hacemos una descarga. ¿Sí? ¿Cómo afectan los traslados de pesos? Pues evidentemente, si hacemos un traslado de pesos en vertical
hacia arriba, ¿hacia dónde se va a mover el centro de gravedad del buque? Pues hacia donde hemos movido ese peso. ¿Cómo calculamos lo que se mueve el centro de gravedad del buque? Pues lo calculamos con esta fórmula de aquí. ¿Vale? Esta fórmula de aquí es la que me dice el desplazamiento vertical del centro de gravedad del buque por ese traslado de pesos vertical. Es directamente proporcional al peso que estoy trasladando, esta P es del peso que estoy trasladando, directamente proporcional también a lo que estoy desplazando ese peso, e inversamente proporcional al desplazamiento del buque. Que como es un traslado de pesos, el desplazamiento del buque se mantiene constante. Si sabemos la posición inicial, el kg del centro de gravedad del buque antes del traslado y calculamos lo que se va a trasladar al centro de gravedad del buque en vertical, la posición final del centro de gravedad del buque con respecto al plano base, este kgv, ¿vale? El gv es el final, digamos. Pues será el kg inicial más lo que se ha movido, el centro de gravedad del buque. Si lo que hacemos es un traslado de pesos longitudinal, pues el centro de gravedad en vertical no se va a mover, se va a mover en longitudinal, ¿vale? Igual, ¿hacia dónde se va a mover? Pues hacia donde estamos trasladando ese peso. Y como es un traslado, el desplazamiento del buque se mantiene constante. ¿Cuánto va a valer, cuánto se va a mover el centro de gravedad del buque? Bueno, pues lo calculamos así. Exactamente igual que antes, va a ser lo que se va a mover el centro de gravedad del buque, va a ser directamente proporcional al peso que estamos moviendo, esta P, este peso que lo teníamos aquí, lo hemos movido hasta aquí. Va a ser directamente proporcional a lo que hemos movido ese peso, esta distancia de aquí, e inversamente proporcional al desplazamiento del buque. Si lo que hacemos es un traslado transversal, ¿vale? Va a pasar lo mismo. ¿Hacia dónde se va a mover el centro de gravedad? Pues hacia donde estamos moviendo el peso. Aquí va a ser lo mismo. Si el peso lo tengo aquí, si lo tengo a babor y lo muevo a estribor, que si lo tengo en estribor y lo muevo más a estribor, ¿vale? O sea, el efecto va a ser el mismo. Me da igual partir de aquí y llegar aquí, bueno, no me da igual, el efecto evidentemente no va a ser el mismo, ¿sí? Pero si lo tengo aquí y lo muevo aquí, igual el centro de gravedad también se va a mover. Evidentemente menos se va a mover porque ese peso le estoy trasladando menos distancia. Aquí vemos que igual, ¿cuánto se va a trasladar el centro de gravedad del buque? Pues es directamente proporcional al peso de la embarcación, directamente proporcional a la distancia que muevo ese peso, inversamente proporcional al desplazamiento. Así que, evidentemente, el efecto no va a ser el mismo moviendo este peso de aquí a aquí que si lo muevo de aquí a aquí. Si lo muevo de aquí a aquí, pues el centro de gravedad se va a mover mucho menos. ¿Qué ocurre si tenemos el centro de gravedad en el plano diametral y hacemos un traslado de pesos transversal? Pues si el centro de gravedad se mueve, va a salir del plano diametral. ¿Y eso a dónde nos va a llevar? Pues nos va a llevar a una escola. Y la carga o la descarga de pesos también afecta en el centro de gravedad del buque. ¿Cómo afecta? Pues si yo añado un peso por encima del centro de gravedad del buque, el centro de gravedad del buque va a ir hacia donde estoy cargando ese peso. En este caso, si lo pongo por arriba, pues el centro de gravedad sube.
tengo el centro de gravedad en el plano diametral y pongo un peso que está fuera del plano diametral, el centro de gravedad del buque se va a mover, va a salir fuera del plano diametral. Así que por eso es importante cuando se carga, pues cargar lo mismo a babor y a estribor, ¿vale? Para siempre mantener el centro de gravedad en el plano diametral. Y en la longitudinal igual, pues si cargamos un peso que está pues, a proa del centro de gravedad del buque, el centro de gravedad se va a mover a proa. Si en cambio lo ponemos a popa, el centro de gravedad del buque, pues el centro de gravedad se va a mover a popa. Que tenemos el buque trimado aprobado, con la proa hacia adentro, cosa nada deseable tampoco. Pues ¿qué hay que hacer? Pues el centro de gravedad moverlo hacia popa, ¿vale? ¿Cómo? Pues con las cargas y las descargas, con los desplazamientos de peso. ¿Cómo se calcula el centro de gravedad del buque con los diferentes elementos? Pues lo habéis visto, ¿no? En el Excel se van poniendo todos los elementos, dónde está, qué peso tienen y cuál es su centro de gravedad. Y con cada uno de los elementos se calcula el peso final y el centro de gravedad total, ¿no? De todos esos elementos. Esto lo habéis visto en física, sistemas de partículas, ¿no? ¿Recordáis? Física, sistemas de partículas. Tener un sistema con varias partículas, ¿no? A ver, vaya, no me he traído el boli para poder escribir. Bueno, tenemos a ver, física o en mecánica. No, en mecánica creo que no. Tenemos un elemento, ¿vale? Vamos a imaginar que tenemos, bueno, pues tenemos ese buque en el que tenemos, pues, el casco. Y el casco, ya hemos calculado pues, todas las planchas y tenemos diferentes elementos. Tengo un elemento que pesa 1 kilo, que lo tengo a proa. A 3 metros, su coordenada es de 3 metros en longitudinal, 2 metros en transversal y en vertical 1 metro, ¿vale? Esa es la posición del centro de gravedad de ese elemento. Luego tengo otro elemento de peso, bueno, pues cojo estos de aquí, ¿vale? Esta bomba de lastre que pesa 10 kilos y la tengo, estas son sus coordenadas de su centro de gravedad. Y todos estos elementos, ¿cómo calculo yo? Cojo una que sea más pequeñita, que se vean todos los elementos. Esta, ¿vale? La arboladura, que es la que se ven todos los elementos. Tengo estos 3, 4, 5, 6 elementos, el peso de cada uno de ellos y la posición del centro de gravedad de cada uno de ellos. ¿Cómo calcularíais la posición, o sea, el peso total de la arboladura y la posición total del centro de gravedad de toda esa arboladura? O sea, en vez de trabajar con estos 6 elementos, quiero trabajar con un único elemento que le voy a denominar arboladura, que va a pesar, evidentemente el peso es fácil, ¿no? ¿Cómo calcularíais el peso de toda la arboladura? La suma, ¿no? De estos 6 elementos. Sí, pues es la suma de todos estos 6 elementos. Todo esto es el peso de la arboladura. Ahora, yo quiero trabajar con esta arboladura como si fuera un punto. ¿Dónde está ese punto? ¿Cómo lo calculo? Bueno, sería hacer como un promedio, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos, este promedio? Pues, ¿cuál es el elemento que va a ganar dentro de este promedio? Evidentemente el que pesa más, ¿no? Que vemos que es el palo. Así que el centro de gravedad va a estar bastante cercano al centro de gravedad del palo.
pero estos elementos también van a influir. ¿Cómo calculamos ese promedio? ¿Vale? Ese centro de gravedad total. Pues lo calculamos así, con esta fórmula. Entonces, para calcular las coordenadas, ya hemos dicho que el peso total es la suma, pues, de pesos de todos los elementos que forman esa arboladura. Ahora, ¿cómo calculamos el centro de gravedad total? Pues lo que tenemos que hacer es la suma. Multiplicar cada uno de los pesos, ¿vale? Esto sería cada uno de los pesos por la coordenada de su centro de gravedad. Evidentemente, hay que calcular las coordenadas por separado. La KG por un lado, la coordenada X por otro y la coordenada Y por otro. ¿Qué hacemos? Pues vamos a multiplicar cada uno de los elementos por la coordenada, por su coordenada X, por su coordenada Y por su coordenada Z, ¿vale? La K. Y todo eso lo vamos a sumar. ¿Y por qué lo vamos a dividir? Por el peso total. ¿Sí? Así es como se hace. No sé si lo tenéis por aquí, sin las cargas o las descargas. Bueno, os lo pondré, ¿eh? Aquí, esto sería, este término de aquí, sería cuando hacemos una carga o una descarga, ¿vale? Y os estoy hablando de calcular el centro de gravedad del buque en general, ¿vale? Cuando tenemos diferentes elementos. El Excel este que habéis visto aquí. Aquí, para calcular en esta tabla, ¿vale? Que tenemos todos los subtotales. Tenemos subtotal de la estructura, subtotal de apéndices, de la fascia firme, de la arboladura, de la castillaje y de los equipos. Tenemos el peso de cada uno de esos elementos y el centro de gravedad. Ahora, ¿qué queremos? Calcular el desplazamiento en rosca y la posición del centro de gravedad del buque en rosca. ¿Cómo lo hacemos? Pues con estos elementos, lo que haría, como tengo un Excel muy grande porque tengo muchos elementos, sería, para calcular la coordenada X del peso en rosca del buque, ¿cómo lo hago? Pues multiplico esta columna de aquí, las coordenadas X, por el desplazamiento de su elemento, por esta columna de aquí. Hago el sumatorio de todas y luego divido por el desplazamiento total. Para calcular la coordenada Y, pues lo mismo. Pues haría, es que aquí, esta coordenada Y no sería aceptable, ¿eh? 0,92. Esto, si miramos cuánto da la escora de la embarcación, nos daría una escora, sería algo inaceptable. ¿Qué habría que hacer? Bueno, pues habría que mover los equipos de manera que, pues, por ejemplo, aquí, en los equipos, la mesa de cartas, pues la mueves. Pues la mesa, mueves las literas y lo distribuyes todo para que este valor de aquí sea lo más cercano al cero posible. Bueno. Para calcular la coordenada Y igual, multiplicaríamos la coordenada Y de cada elemento por su correspondiente peso, haríamos la suma de todos los elementos y dividir por el desplazamiento total. Y para la coordenada Z, pues igual. Con esto tendríamos el desplazamiento en rosca del barco, ¿vale? Ahora, ya tenemos el desplazamiento en rosca y la posición del centro de gravedad del buque. Vamos a cargarlo, ¿vale? Vamos a cargarlo, le vamos a añadir pesos y evidentemente al añadir estos pesos, pues va a variar la posición del centro de gravedad del buque y su desplazamiento. ¿Cómo calculamos la nueva posición del centro de gravedad del buque y el nuevo desplazamiento? Pues evidentemente el nuevo desplazamiento será el desplazamiento inicial, ¿no? Vamos a suponer que el peso en rosca es nuestro desplazamiento inicial
más todos los pesos que estamos añadiendo, todos los tanques que estamos llenando, toda la carga que estamos poniendo, ese será nuestro desplazamiento final. ¿Dónde va a estar el centro de gravedad final del buque? ¿Cómo lo calculamos? Pues de la misma manera. Será el sumatorio de el desplazamiento inicial por la posición de su centro de gravedad, en este caso la coordenada vertical, más el sumatorio de todos los pesos que estamos añadiendo por su correspondiente centro de gravedad. Por ejemplo, en este caso tendríamos del portacontenedores, tenemos su peso en rosca, ¿sí? Y sabemos el desplazamiento, el peso en rosca y la posición del centro de gravedad. Y ahora nos dicen que estamos llenando el tanque lateral 1 de babor y lo estamos llenando al 100%, ¿sí? Bueno, pues ¿qué tendremos? Tendremos ese peso en rosca de la embarcación más este tanque a capacidad 100%, que tiene un peso de 489,53 toneladas, y el centro de gravedad de este tanque lleno al 100% está en estas coordenadas. ¿Cuál va a ser la coordenada del centro de gravedad? Bueno, pues tengo que hacer multiplicar el desplazamiento en rosca por la posición de su coordenada más el peso de este tanque por la posición de su coordenada y dividirlo por el desplazamiento inicial más el peso de este tanque. Si aparte de este tanque tengo más tanques, pues en vez de ser un único tanque que sumo, sería todo un sumatorio de los diferentes elementos. Si en vez de hacer una carga, lo que hago es una descarga, ¿qué me va a cambiar? Pues lo único que me va a cambiar va a ser el signo. Al desplazamiento inicial lo que estoy haciendo es quitarle pesos. Por tanto, aquí tendría, en vez de signo positivo, un signo negativo. ¿Sí? Bueno, esto vamos a hacer ejercicios, que es como se ve más claro. Y superficies libres, bueno, aquí simplemente es para que, ya os lo he dicho antes, pero es para que veáis las superficies libres cómo afectan a la estabilidad del buque. Si tenemos este tanque aquí que está a la mitad, como os he dicho antes, y el barco escora, el líquido se va hacia la escora. ¿Eso qué es? Es un peso que se ha trasladado. Y los pesos los traslados de pesos, ¿qué hacen? Pues afectan al centro de gravedad del buque. ¿Hacia dónde se va el centro de gravedad del buque? Hacia donde se ha trasladado el peso. Pues si aquí ha escorado hacia este lado, el centro de gravedad del tanque, que es esto de aquí, se mueve hacia este lado. Es un traslado de pesos. ¿Y el centro de gravedad del buque? Pues también, ¿hacia dónde se va a ir? Pues hacia el mismo lado hacia donde se ha trasladado el peso. ¿Qué va a ocurrir? Pues vemos que aquí, en este dibujo, algo más grande, vemos que si no tuviéramos esta superficie libre, si esto en vez de ser un líquido fuera un sólido, ¿vale? Una carga sólida, el barco escora y ya está, no pasa nada, ¿no? Sí que pasa, ¿no? Escora, el centro de la arena se mueve, tal, pero no pasa nada. En cambio, si es un líquido, ¿qué ocurre? El líquido se mueve, al moverse ese líquido, lo que hace es que el centro de gravedad del buque también se mueve, pasa de este punto de aquí a este punto de aquí G', ¿y eso a qué da lugar? Pues este movimiento del centro de gravedad del buque hace que el brazo adrizante, ese GZ que hemos hablado antes, en vez de ser todo este de aquí, pasa a ser este de aquí. Es más pequeño el brazo adrizante. ¿Y eso a qué da lugar? Pues que el momento adrizante es más pequeño. Tiene menos capacidad para recuperarse el buque. Así que las superficies libres siempre van a conllevar una disminución de estabilidad.
Y los pesos suspendidos, ¿qué van a ocurrir? ¿Qué van a hacer? Pues hacen lo mismo, ¿no? Si tenemos un peso suspendido, a nadie se le ocurriría ponerse a navegar con un peso suspendido. Pero bueno, vamos a ponernos en ese caso, ¿no? Un buque que va navegando con un peso suspendido, este caso de aquí. Y igual, pues pasa lo que sea, impacta una ola y escora. ¿Qué le ocurre a ese peso suspendido? Pues lo que ocurre es que se va a mover. El barco va a escorar, pues ese peso que está suspendido se va a mover. Se va a mover de aquí a aquí. Va a ser un traslado de pesos, de un peso que está dentro del barco, ¿no? Porque esta grúa está dentro del barco. Ese traslado de pesos, ¿a qué va a dar lugar? Pues que al centro de gravedad del buque también se mueva. Pase de estar aquí a estar aquí. ¿Qué ocurre? Pues se reduce el brazo adrizante. Así que va a tener menos capacidad de recuperación el buque. Los pesos suspendidos también dan lugar a una disminución de estabilidad, una disminución de los brazos adrizantes. Evidentemente, las superficies libres no las podemos evitar, porque los tanques se van gastando, sobre todo los de combustible, los de agua dulce, y no podemos pasar de 0 a 100. Sabemos que en algún momento vamos a tener superficies libres. ¿Qué se hace? Bueno, pues se empieza a gastar de un tanque o de dos a la vez, ¿vale? Del de babor y de estribor, para que se vayan descargando a vez, ¿vale? Y no tener desequilibrios de pesos, pero ir descargándolos hasta el final, ¿vale? Una vez que ya se descargan esos tanques, pues otros dos. Pero no se van a ir descargando, pues no, ahora cojo del tanque 3, ahora del 5 y tener 4 tanques con superficies libres. No, se intenta siempre tener el mínimo de tanques con superficies libres. Y evidentemente los pesos colgados, si vas a navegar, no. Esto en el momento de la carga y la descarga, evidentemente porque no te queda otra. Pero si no, pues lo evitas. Y también hemos dicho que las formas del buque tienen influencia. Y aquí tenéis una imagen pues, de un velero. Esta sería la curva de brazos adrizantes. Esto sería todo el rango de estabilidad de la embarcación, ¿vale? Tanto para pequeños ángulos como para grandes ángulos. Y aquí vemos claramente que estas dos curvas son diferentes, ¿vale? La curva azul es la del velero de arriba, que es un velero moderno. Y podríamos decir que un velero, bueno, no, de todo no sería de regatas, pero para coger mayores velocidades, ¿sí? Y en cambio el verde es un velero pues mucho más antiguo. Y veis claramente las formas, cómo varían, ¿eh? Aquí claramente vemos esta forma de U y aquí vemos que es como más rectangular esta forma. Bueno, fondo más plano. Vemos claramente que son diferentes las formas, ¿sí? ¿Y esto qué nos da lugar? Bueno, pues que a estas curvas son totalmente diferentes. Así que las formas, pues evidentemente tienen influencia en la estabilidad del buque. Y bueno, os propongo que os planteéis cómo hacer este ejercicio, ¿sí? Y el jueves no haré clase en streaming. Bueno, dejo de grabar. A ver.